Muy bienvenidos al curso que ahora mismo vamos a empezar, el segundo curso del Campus FAES 2014. Después de haber tenido en las últimas 48 horas un muy brillante curso sobre el reto global del empleo, pues ahora vamos a tener nuestro curso sobre la Constitución territorial y el desafío secesionista. Así que muy bienvenidos a los que ya estaban en el curso anterior y a los que vienen ahora al nuevo curso. Un curso que va a ser apretado, como han podido ver en el programa, pero sobre un asunto obviamente importante. Uno de los asuntos importantes, uno de los grandes asuntos que tenemos en este momento en España. Desde luego lo es la cuestión del desempleo, pero también lo es sin duda la ofensiva que algunos están haciendo, el desafío que algunos están haciendo para la ruptura y la secesión del país, que no es cualquier cosa. Como ustedes han podido ver, el punto de partida del curso está muy directamente enfocado en la introducción que se hizo en su presentación. El punto de partida es que hay un gobierno autonómico, que es el Gobierno de Cataluña, con su presidente a la cabeza, don Arturo Mas, que viene impulsando un proceso de secesión que pone en cuestión la integridad territorial de España, la pluralidad de la nación y también, decía el papel, y repito ahora, el Estado de Derecho y la democracia. Porque no es solo un proceso que esté cuestionando la integridad territorial, es un proceso en el que se está poniendo en evidencia que no se respetan las reglas mínimas, no digo ya las normales, digo las mínimas, de lo que es un Estado de Derecho. Se repite una y otra vez, la democracia está por encima de la ley, y los que repiten una y otra vez la democracia está por encima de la ley están haciendo la mayor de las quiebras de la democracia, la mayor de las quiebras de la ley y la mayor de las quiebras del Estado de Derecho. Así que con ese punto de partida operamos para trabajar durante las 48 horas de este curso en dos cosas, por resumir mucho. Una, cómo se afronta un desafío de esta naturaleza y cómo se evita que consigan sus propósitos los que quieren la ruptura de la nación y de la Constitución. Y dos, cómo al mismo tiempo trabajamos para reforzar, consolidar, actualizar algo que consideramos valioso, que es el modelo constitucional de organización territorial con su Estado de las autonomías. Tengo que añadir 3 o 4 cosas más en esta presentación del curso. No solo estamos preocupados por lo que está pasando en Cataluña, estamos preocupados por lo que está pasando en Cataluña, obviamente, pero estamos preocupados también porque, por ejemplo, en el País Vasco se ha constituido una ponencia en el Parlamento Vasco que trabaja ya sobre la reforma, eso que se llama el nuevo estatus político del País Vasco, ¿no? Y eso que así presentado parece inocente, pues cuando uno escucha las cosas que van diciendo algunos de los responsables políticos del Partido Nacionalista Vasco, no quiero decirles los señores de Bildu y los herederos de Batasuna, pues resulta que ya está puesto encima de la mesa que al final de este proceso en la ponencia del Parlamento Vasco, algunos el final lo tienen escrito, ¿no? Y el final que tienen escrito algunos es llegar a esto del derecho a decidir, llegar a la confederación, llegar
bueno, lo está diciendo el lehendakari Urkullu estos días, que hay que hacer una modificación de todo el sistema para reconocer la singularidad propia también en el País Vasco, el derecho a decidir de los vascos y eventualmente la independencia de los vascos. Bueno, todo esto es lo que está pasando, lo que tenemos por delante, de lo que queremos hablar. Claro, no vamos a hablar solo de lo que pensamos nosotros que hay que hacer, que además tiene una respuesta inmediata muy fácil, que es aplicar la ley, con todas sus consecuencias, ¿no? Hemos querido que se hable de todo lo que se está hablando en este momento, nos guste o no, ¿no? Por eso, como ustedes han visto, en el desarrollo del curso vamos a hablar del modelo que tiene la Constitución, pero vamos a hablar también de aquellos que están proponiendo una alternativa federal a la Constitución. Vamos a escucharles, a ver en qué consiste eso. Y vamos a hablar también de una cosa, en fin, que no quiero evitar decir que considero razonablemente pintoresca, que es eso que se llama ahora las terceras vías, ¿no? Esto de que con una mutación constitucional se arregla esto en 2 minutos, con disposiciones adicionales en la Constitución que reconozcan singularidades, esto se arregla en 2 minutos. En fin, ya me parece particularmente pintoresco el que alguno diga que sin necesidad de reformar la Constitución vamos a meter una disposición adicional en la Constitución. Esto me va a explicar alguien un día exactamente cómo se hace, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar también de todo esto. Y he pedido a personas que defienden estas cosas que vengan y lo cuenten, ¿no? Y les vamos a escuchar y vamos a contrastar lo que cada uno piensa. Lo que yo pienso ustedes ya lo conocen, con lo cual no hace falta que yo me explaye. Es mejor que vayan escuchando a cada una de las personas que hemos pedido que vengan a hablar aquí. Y a alguna de ellas incluso le hemos pedido que venga a hablar de eso que está todos los días últimamente en los periódicos, que es hay que reformar la Constitución. Y dice, ya, ¿y hay que reformar la Constitución? ¿Para qué? Porque para unos reformar la Constitución es esto de la mutación constitucional, para otros es esto de la disposición adicional, para otros es el federalismo simétrico, para esos mismos en otra parte del territorio español es el federalismo asimétrico, que también alguien nos tendrá que explicar cómo es posible defender el federalismo simétrico y el asimétrico al mismo tiempo, cosa notable. Para otros la reforma constitucional es eliminar las autonomías y volver a concentrar las competencias en el Estado. Cuando hablamos de reforma constitucional, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, pues vamos a ver las distintas opciones que hay aquí. Y para eso hemos pedido a un grupo importante de personas que vengan, ¿no? Ustedes han visto que en el curso, y no me voy a detener en los nombres, pues tenemos a políticos importantes de este país, presidentes de comunidades autónomas, diputados, consejeros autonómicos, que van a dar su punto de vista, pero al mismo tiempo hemos querido que esto sea lo más interdisciplinar posible. Y entonces, junto a los políticos, pues tenemos ex magistrados del Tribunal Constitucional, tenemos profesores de universidad, tenemos periodistas, en fin, tenemos un nutrido grupo de personas muy selectas y muy importantes que van a ir pasando por aquí. Insisto, cada uno defendiendo aquello en lo que cree. Y lo vamos a escuchar a todos. Y empezamos hoy con Pedro Gómez de la Serna. Muy bienvenido, Pedro, a este campus. Muchas gracias por estar aquí. Pedro Gómez de la Serna lo va a presentar Javier Laschetti, que como es de la casa, pues no voy a hacer el jueguecito ese que hago todos los años de presentar al presentador. Ahora le daré la palabra para que presente a Pedro Gómez de la Serna, pero sí quiero decir del presentado en este caso, a quien agradezco muy especialmente que se haya animado a abrir fuego en la primera de las ponencias, que es nuestro portavoz, nuestro del Partido Popular, del Grupo Popular, el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Popular, y que
en fin, seguramente lo han hecho la mayoría de los que están aquí. Si no lo han hecho, háganlo. Lean sus discursos en el Congreso de los Diputados como portavoz de la Comisión Constitucional en pleno y en comisión, porque Pedro es una de las voces más claras, si no la más clara, en relación con estos asuntos en el Congreso de los Diputados. Leyendo las cosas que ha dicho en comisión y en pleno, pues uno construye muy bien lo que la gente que apoya al Partido Popular piensa sobre lo que es la Constitución, piensa sobre lo que es el Estado de Derecho, piensa sobre lo que es el Estado autonómico y piensa sobre lo que debe hacerse cuando alguien en una comunidad autónoma llega un día y dice, pues yo el 9 de noviembre voy a convocar una consulta preguntando a los catalanes si quieren la independencia o no. Dice, bueno, pues esto tiene que tener una respuesta, como es natural, desde la Constitución y desde la serenidad, pero desde la firmeza y la claridad. Y claridad, firmeza y defensa de la Constitución es lo que uno se encuentra cuando escucha, como ustedes van a escuchar hoy, a Pedro Gómez de la Serna, o como se le ha escuchado en el Congreso de los Diputados durante estos 2 años no sencillos de debates sobre esta cuestión en nuestro Parlamento. Bueno, esto es el curso, espero que lo disfruten, iremos compartiéndolo hora a hora, minuto a minuto. He dicho que esto iba a ser denso, ya lo sé, ya saben que siempre es denso. Conmigo estas cosas, pues hay que estar a las 9:30, a las 11, a las 12:15, a las 12:30, luego comemos rapidito, volvemos, seguimos y así sucesivamente, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Les invito a que participen absolutamente en cuanto termine el ponente, lo llenen de saetas para que nos cuente cuantas más cosas mejor a cada uno de los ponentes. Y dicho esto, pues agradeciéndole también a Javier Fernández Lasqueti que un año más esté con nosotros aquí sentado y quiera decirnos primero lo que piense sobre todo esto que yo acabo de decir y segundo sobre el ponente. Javier, muchas gracias. Tienes la palabra. Bien, pues muy buenos días a todos y muchas gracias a Ignacio Estarloa, a Javier Zarzalejos, al presidente Aznar por invitarme un año más a este campus FAES, a esta 11ª edición ya, Javier, del campus de FAES. Y quiero empezar felicitando a la propia Fundación, felicitando a FAES por el conjunto del trabajo que está haciendo, pero muy en particular por el trabajo que lleva haciendo y que continúa en este momento realizando en relación con el riesgo de ruptura de la unidad nacional. Un trabajo muy sólido, muy consistente, muy argumentado, y basta ver esas 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña y, por cierto, el impacto que tuvo para saber que en efecto es sólido, es consistente y es argumentado. Un trabajo el que hace la Fundación que, además, como es norma de la casa desde siempre, lo que trata es de aglutinar personas e ideas dentro del espectro de quienes creemos, en este caso, que España existe, que no es algo que sea falso, inventado o impostado o forzado, pero aglutinando personas e ideas. Y no hay más que ver también, además del programa de esta edición del campus en este curso, esa magnífica publicación que es la versión escrita de los coloquios llamados Cataluña en Claro, que la Fundación ha editado después de organizar unos coloquios verdaderamente resonantes y verdaderamente importantes en Barcelona a lo largo de todo este curso. Entiendo que todas esas publicaciones deben de estar disponibles ahí en el stand de publicaciones, así que también sirven para animar a acercarse a ellas. Y es un trabajo que, además de sólido, de argumentado, de aglutinador, además es un trabajo continuo, pertinaz, para desgracia, de quienes siempre y desde hace ya muchos años ven en esta fundación algo así como el peor de sus adversarios. Lo cierto es que es un trabajo que ni para ni va a parar. Viene desde los mismos orígenes, desde la Fundación, desde los propios años 90, que se ha expresado y ha habido reflexiones sobre la Constitución, las amenazas contra la Constitución, sobre la sociedad abierta y sus enemigos, que diría Popper. Ha habido reflexiones en todos y cada una de las 11 ediciones de este campus de FAES. Se hizo una reflexión y una tarea muy importante cuando se aprobó
bien es cierto que lo hizo muy poquita gente en el referéndum convocado al efecto, pero cuando se aprobó finalmente el vigente Estatuto de Cataluña, se ha hecho cuando desde las páginas de la revista Cuadernos de Pensamiento Político se ha desmontado, por ejemplo, el mito quebequés, y desde entonces ya nadie más ha vuelto a invocar el mito quebequés, dicho sea de paso. Y también cuando empezó la violencia política, porque la violencia política, que por desgracia ha vuelto a aparecer en el panorama español, pues empezó apareciendo en Cataluña, y ahí hay un papel, si no recuerdo mal, pues debe ser del año 2005-2006, de Miguel Ángel Quintanilla, que lo explica muy bien. Y lo sigue haciendo ahora, sigue trabajando en favor de la Constitución como norma vigente, como norma que expresa la decisión democrática de los españoles. Lo sigue haciendo ahora en este curso que lleva como título La Constitución Territorial y el Desafío Secesionista, que dirige Ignacio Astarloa, que es un excelente curso por el cual yo felicito muy sinceramente a Iñaki, con excelentes ponentes, magníficos ponentes, y el primero de ellos es Pedro Gómez de la Serna, que me cabe el honor de presentarle. De Pedro Gómez de la Serna puedo decir unas cuantas cosas. Puedo decir que es diputado por Segovia, que es portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, portavoz del Grupo Parlamentario de la mayoría en la Comisión Constitucional del Congreso, que es licenciado en Derecho, que es funcionario superior del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil del Estado. Fue director de gabinete de Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, en el año 2000. Ese fue el momento en el que, si no me equivoco, Pedro, te acercaste ya de manera definitiva a la política activa. Fue luego también director general de Administración Periférica del Estado, fue director del gabinete del vicepresidente del Gobierno. Y puedo decir también, además de esta trayectoria brillante, que es un magnífico parlamentario. Lo decía hace un momento Iñaki Astarloa. De los que de verdad enaltece la función parlamentaria y la misión parlamentaria. Merece la pena escucharlo o leerle en el diario de sesiones del Congreso, que llama las cosas por su nombre, que cuando habla de independentistas les llama independentistas, que cuando habla de comunistas les llama comunistas, que no siente ese miedo paralizante ante el nacionalismo, sino todo lo contrario, que tiene una enorme solidez en su argumentación. Solidez en la argumentación porque hay solidez en su preparación, porque Pedro Gómez de la Serna conoce muy bien y domina muy bien el derecho, el pensamiento político, la historia, por eso desmonta de una manera muy eficaz, y lo ha hecho en alguna sesión parlamentaria, todos esos falsos mitos históricos del nacionalismo catalán sobre soberanías que nunca existieron o sobre naciones que nunca existieron. Domina el derecho, el pensamiento político y la historia, y tiene sentido histórico, es decir, sentido de la continuidad histórica de la nación española, cosa que esta última, pues desgraciadamente, no es muy frecuente en el panorama político español de nuestro tiempo. Puedo decir también que es un amigo, Pedro Gómez de la Serna, al que admiro, que mantiene una doctrina y un pensamiento muy claro sobre la Constitución, sobre la unidad de España. Con esa doctrina nos identificamos muchos, porque forma parte, está en nuestras señas de identidad como partido político del Partido Popular. Y defiende con tesón esas ideas, y lo ha hecho siempre, no solamente ahora, en esta etapa en la que estamos en el Gobierno, o cuando estuvimos en el Gobierno a principios de los 2000, lo hizo también en las duras, cuando también estuvo y siguió siendo parte muy activa del Partido Popular, cuando silbaban, ¿verdad, Pedro?, alrededor de nuestras cabezas aquellas balas de cañón que disparaba el talante de Zapatero. Aquellas balas de cañón y aquel talante que llevó a nuestra nación a la ruina, no solo económica, sino también anímica, moral e institucional. Y eso me lleva a una última reflexión con la que termino muy rápido para dar la palabra a Pedro, y es que venía ahora viendo en los periódicos es exagerado decir propuestas, pero en fin, no tengo más remedio que usar eso, o los dichos de los candidatos al liderazgo del Partido Socialista, que aparecen hoy reflejados en la prensa en la medida que los periodistas con enorme habilidad logran
reunir unas cuantas letras de lo que es la nada, ¿no? Y solamente me pregunto si alguno de los candidatos al liderazgo del Partido Socialista está en condiciones o se considera a sí mismo en condiciones y con ánimo de pronunciar en voz alta la lectura del artículo 2 de la Constitución. Porque me temo que, desgraciadamente, no lo harían, no se sentirían capaces de hacerlo. Y eso es muy grave. Eso significa que el socialismo español es el único de Europa que no tiene una idea clara de su propia patria. Y eso no le pasa al socialismo alemán, no le pasa al socialismo o al laborismo británico, mucho menos al socialismo francés, ni al italiano, ni al holandés, ni al sueco. No, solo esto es un endemismo propio de aquí, de nuestra nación. Y eso nos obliga a recordar la responsabilidad del Partido Socialista. Porque hasta que llegó el Partido Socialista al gobierno de la Generalitat de Cataluña, hasta ese momento nadie hablaba de reforma del Estatuto, no digamos ya de independencia. Es que nadie había planteado una reforma del Estatuto. Quien plantea una reforma del Estatuto se supone, o ellos decían, que para dar un marco de estabilidad para no sé cuántas generaciones fueron los socialistas. Y a partir de ese momento las cosas no han parado de empeorar. De manera que del Pacto del Tinell al Estatuto hay que ver cuánto han dañado la convivencia y las instituciones. No quiere decir esto que exculpe en absoluto a los nacionalistas, todo lo contrario. Lo que ocurre es que en los nacionalistas está en su naturaleza. Lo que digo es que no hubiera ocurrido así, al menos no hubiera ocurrido de la manera que están sucediendo las cosas, si el Partido Socialista no hubiera considerado preferible cualquier alianza, cualquier estrategia con tal de lograr que el Partido Popular no volviera al gobierno. Y el resultado es que el Partido Popular volvió al gobierno y con una idea clara para evitar esa secesión. El resultado es también que el Partido Socialista, especialmente en Cataluña, se está desmenuzando delante de nuestros propios ojos, delante de nuestra propia mirada, y el resultado de todo esto, y lo más grave, es que España y Cataluña dentro se encuentran al borde de la ruptura. De manera que, hecha esta introducción y pidiendo disculpas por haberme extendido quizá en demasía, doy la palabra a Pedro Gómez Laserna, que seguro que nos va a pronunciar una conferencia verdaderamente interesante. Muchas gracias. Querido Javier Lasqueti, querido Javier Zarzalejos, querida Cayetana, queridos amigos, lo primero que tengo que hacer es agradecer tanto inmerecido elogio que viene de amigos y que por lo tanto hay que tomar con precaución. La verdad es que yo en FAES me siento como en casa, y por lo tanto es una casa a la que me gusta volver, y no solo por Navidad, sino volver siempre que se me invita. Solo espero que mi intervención no les aburra demasiado, que esté a la altura de la casa, que esté a la altura de la cosa y que esté a la altura de la causa. Yo adelanto que no voy a huir de hacer consideraciones jurídicas, haré pocas consideraciones de carácter constitucional, haré pocas consideraciones de carácter económico, porque yo creo que lo que yo puedo aportar es un análisis de situación, fundamentalmente político. Huiré de la tentación de dar un mitin, intentaré huir de la tentación de hacer una comparecencia parlamentaria o una intervención parlamentaria, y voy a intentar hacer una reflexión, partiendo de un dato que a mí me parece objetivo, y es que el desafío nacionalista, que no solo es un desafío catalán, como muy bien ha apuntado Ignacio Astarloa, que es un desafío que está en lo más profundo de la política española en distintos territorios. Una reflexión que parte del hecho gravísimo de que nos encontramos en la situación más peligrosa para la sociedad española, para la convivencia española, para el bienestar, para el desarrollo, para la modernidad de España desde 1975. Es lo más grave que nos ha pasado, sin duda,
y es lo más grave a lo que nos vamos a enfrentar. Yo no voy a hacer porque ya se ha hecho y es muy conocido y está muy elaborado, no voy a hacer un elogio del Estado autonómico, no voy a hacer un recorrido por sus cifras, hitos, datos positivos, porque creo que no aportaría nada y porque además creo que en todo caso no habría que hablar de logros del Estado autonómico, sino de logros del Estado constitucional, del pacto constitucional, del pacto de convivencia de la transición española. Al fin y al cabo, un sistema constitucional pues, es un sistema y se le aplica la teoría general de los sistemas. Es decir, todo tiene que ver con todo dentro de un sistema constitucional y un sistema constitucional es un conjunto de subsistemas que interactúan entre sí y que producen un resultado concreto. Y, por lo tanto, cuando uno actúa sobre un subsistema, sea el Estado autonómico, sea la monarquía parlamentaria, en fin, sea la tabla de derechos fundamentales, lo que fuere, cuando actúa sobre un subsistema, afecta al conjunto. Y cuando actúa sobre el conjunto, afecta también a los subsistemas. Lo que quiero decir es que el Estado autonómico es un subsistema muy esencial dentro del sistema constitucional y que sin él muchos de los logros del sistema constitucional no habrían sido posibles. Eso creo que es un dato teórico de partida perfectamente defendible, como seguramente tampoco habría sido posible el éxito de la España constitucional sin la fórmula de la monarquía parlamentaria. Yo ya sé que hay muchas cosas que corregir en el Estado autonómico, en el modelo territorial que se dio el constituyente español en el 78. Pero pido también que ni dramaticemos sus imperfecciones o sus desviaciones, ni demonicemos las limitaciones del Estado autonómico, ni le hagamos responsable de todos nuestros males. Evitemos darle una patada al tablero constitucional, que es una tentación muy española y que en el fondo esconde una falta de tenacidad democrática, que creo que es donde está realmente uno de los problemas del sistema constitucional español y de la cultura constitucional en España. Y de la misma manera que el Estado autonómico no es responsable ni de todos los éxitos ni de todos los fracasos de lo que nos ha pasado, tampoco actuaría aisladamente frente a una situación de desafío. Quiero decir que como subsistema dentro del sistema constitucional respondería, por así decirlo, solo con la Constitución, pero con toda la Constitución. Y cuando digo con toda la Constitución, digo con toda la Constitución, desde el artículo 1 hasta la disposición final. Y creo que no hace falta citar artículos, pero están todos los artículos de la Constitución, todos los elementos del ordenamiento jurídico nacional y también todos los elementos del ordenamiento jurídico internacional que se han incorporado al ordenamiento interno y, por lo tanto, también el derecho comunitario. Y eso es lo primero que hay que decir, que el sistema constitucional responderá en bloque frente a un problema de secesión. Entre otras cosas porque la Constitución no solamente es un marco político de convivencia, sino que también es norma jurídica, y es norma jurídica directamente aplicable. Por lo tanto, la primera respuesta, y no hay que entrar en profundidad, yo voy a huir de hacer un recorrido por el articulado de la Constitución porque eso está perfectamente conocido y si queréis luego entramos en el debate. Pero la Constitución responderá en bloque. Lo segundo que quería decir es que, sin lugar a dudas, en España había un problema territorial en el año 78 y que la transición y la Constitución española dio una solución que es imperfecta, pero que era razonable en su momento y que creo que sigue siendo razonable, con las anotaciones que haré a continuación, creo que sigue siendo razonable en la actualidad. Y si el problema territorial vuelve a surgir ahora, en mi opinión, no es tanto por el diseño del modelo original, sino por la, en ocasiones, mala gestión del modelo. En otras palabras, no creo que estemos ante un fallo sistémico, inevitable, que estuviera en la genética de la transición, que fuera el genoma, por así decirlo, del modelo territorial, sino que estamos ante un problema de gestión del modelo, en ocasiones de deslealtad hacia el modelo, que se agrava con una crisis financiera y económica que sitúa a nuestro país en condiciones muy complicadas. Yo creo que hay que hay que evitar las descalificaciones globales del modelo territorial. Se dice, y se ha escrito mucho, y se dice que es un modelo insostenible, que es un modelo excesivamente claro. Bueno, yo aquí simplemente daría tres pinceladas. La primera es que
el hecho de que sea un modelo descentralizado no significa nada. Hay poco escrito sobre esto, pero lo que hay escrito y lo que yo he leído viene a demostrar exactamente lo contrario. Los modelos descentralizados son más eficientes económicamente que los modelos centralizados, y ahí se compara siempre el modelo francés, que es un modelo de enorme coste económico y burocrático y administrativo, frente al modelo federal alemán, que es de una enorme eficiencia. Si pasamos ya al ámbito o al plano puramente de gestión de las comunidades autónomas, evidentemente la situación de las comunidades autónomas no es igual desde el punto de vista financiero y económico. No tiene nada que ver la gestión que se ha hecho en Castilla y León, que es una comunidad en términos financieros equilibrada, con lo que se ha hecho, por ejemplo, en Cataluña o en Andalucía. Y tampoco tiene que ver la situación financiera de nuestro Estado autonómico en los años 80, en los años 90, con la situación financiera actual. Por lo tanto, no hay verdades absolutas en torno a esto de la insostenibilidad del modelo. En todo caso, si hay que hacer cosas, pues habrá que estudiarlas y se harán. Hay un estudio de la Unión Europea, bueno, pues que venía a sugerir la fusión de comunidades autónomas que tuvieran poblaciones por debajo de 5 millones de habitantes. Bueno, esto es una idea de salón que está muy bien planteada, pero luego hay que aplicarla a la realidad y ver qué pasaría si incorporamos en una gran comunidad a La Rioja, al País Vasco, a Navarra, en fin, todo esto luego. Pero, quiero decir, no hay ninguna cosa que no se pudiera hacer, pero lo que sí hay que huir, en mi opinión, es de una descalificación general del sistema. Yo creo, como decía, que ha habido problemas de gestión y problemas de lealtad. Lo más importante, lo que más ha erosionado el modelo constitucional y el modelo territorial del Estado autonómico es la ruptura de la lealtad constitucional por parte de los partidos nacionalistas. Una ruptura de la lealtad que ha impedido ir a un proceso de adaptación del modelo territorial con unas garantías mínimas. Y esa, en mi opinión, es una responsabilidad fundamentalmente de la ruptura de la lealtad de los partidos nacionalistas. ¿Cómo se iba a pactar una actualización del modelo territorial con un partido que estaba pactando con ETA en Estella? ¿Cómo se iba a pactar una actualización del modelo territorial con un partido como Esquerra que estaba pactando con ETA en Perpiñán? ¿Cómo se iba a pactar un modelo de actualización, de ajuste, de reforma del Estado autonómico con un partido como Convergencia y Unió que pactaba con Esquerra, que a su vez había pactado con ETA? ¿Cómo pactar una reforma constitucional a estos efectos con la reforma del Tinel, que es con el pacto del Tinel, que ha sido probablemente el pacto más antidemocrático y más contrario a los valores y a los principios constitucionales que se ha producido entre partidos políticos en los últimos 35 años de Constitución? Y luego ha habido, naturalmente, también, aparte de la deslealtad constitucional, ha habido errores en la gestión del modelo. Por ejemplo, la generalización que se lleva a cabo en cuanto a traspaso de competencias en los pactos autonómicos. Esa obsesión porque todas las comunidades autónomas tuvieran el mismo nivel competencial y el mismo entramado organizativo o burocrático. O la frivolidad política del presidente Zapatero en relación con el Estatuto de Cataluña y con el encaje de Cataluña y de los nacionalismos, sobre todo en el marco constitucional, su extraño juego con el presidente de Cataluña, su extraño desprecio y maltrato al Partido Socialista de Cataluña, la deriva de los gobiernos tripartitos, el secuestro consentido del propio nacionalismo pactista, antes pactista de Cataluña, por Esquerra Republicana de Cataluña, que prácticamente lo ha desintegrado. En definitiva, lo que vengo a decir es que no ha fallado el diseño original del modelo, sino las desviaciones que entre unos y otros hemos sometido al modelo. No ha fallado la Constitución. Yo quiero reivindicar la labor de la Constitución. No ha fallado el diseño del Estado autonómico. Lo que ha fallado es cierta concepción de la política. Pero de todo eso, como digo, no tiene la culpa ni el Estado autonómico ni la Constitución, sino la degradación de los valores constitucionales. Por utilizar una expresión de Unamuno a la que luego me referiré, el abandono de la ambición como país y su sustitución por la codicia política, por la codicia de poder. Y voy a referirme a un asunto muy concreto, dos pinceladas, pero que creo que es necesario introducir y que además
yo quiero defender, siempre lo hago, que es en el tema de la lengua. Es evidente que el catalán es una lengua tan española como el castellano, y que forma parte de la identidad de los catalanes, pero forma parte también de la identidad del resto de los españoles. Es decir, mi identidad española, tal y como yo la entiendo, está integrada también por una lengua que es el catalán. Eso no quiere decir que yo viva en catalán o que yo hable catalán, pero forma parte de mi riqueza como español y de la riqueza de mi país. Y eso, sin embargo, fuera de Cataluña, hay que reconocerlo, muchas veces no se ha entendido. O ellos no lo han percibido así, o no hemos sabido trasladarlo. Y eso ha tenido el efecto de que la utilización de la lengua en Cataluña se ha convertido en una mercancía política, en un instrumento de división de la sociedad, de manipulación política identitaria para ahormar el independentismo. Incluso para cuestionar la utilización del castellano en Cataluña, lo cual no se ha producido, por cierto, en ningún país civilizado del mundo. Yo la verdad es que he echado de menos muchas veces que la Constitución española no constitucionalizara, citándolo y protegiéndolo el catalán, en su artículo 3. Bien, no lo hizo, no pasa nada, se puede hacer en el futuro, yo creo que en el futuro habría que hacerlo, pero tampoco es asumible en términos de libertades y de igualdad que el castellano pues, se ha postergado en Cataluña. Por lo tanto, la primera consideración de esta intervención es que se han cometido fallos en el desarrollo del sistema, fundamentalmente fallos de lealtad constitucional y de ruptura de los pactos iniciales por parte del nacionalismo. Y que el modelo está muy por encima de algunas desviaciones que se han producido en su desarrollo. A continuación, quisiera hacer otra consideración, que es la tentación de acudir a la reforma constitucional como respuesta al desafío político secesionista. Está claro que la Constitución es una norma jurídica y está claro, por lo tanto, y esto no hay que dedicarle ni un minuto más, que como norma jurídica se puede modificar mediante el acuerdo, de acuerdo con los procedimientos constitucionalmente establecidos. Esto no tiene ningún misterio, es una obviedad y ya está. Lo que se discute en el fondo no es, porque aquí se mezclan muchas cosas, no es si podemos o no reformar el Senado, que podemos reformarlo, no es si podemos introducir o no la igualdad de género en el orden de sucesión a la jefatura del Estado, que podemos hacerlo, no es si podemos o no hacer una enumeración de las comunidades autónomas o si podemos introducir la realidad de la Unión Europea o si podemos introducir determinados instrumentos de clarificación de ajuste del Estado autonómico. Todo eso está muy bien y podemos hacerlo sin ninguna dificultad. Pero es que ese no es el tema. El tema es si con eso solucionamos o no el problema de fondo de la capacidad de integración del sistema constitucional español y de encaje del nacionalismo catalán y vasco en nuestro sistema político. Y la respuesta es claramente que no. Que ese reformismo que podríamos llamar de actualización o de ajuste constitucional, que es, por cierto, el que se ha realizado en casi todos los países que se suelen citar como ejemplo de reformismo constitucional, pues no soluciona el problema de fondo de nuestra Constitución y no soluciona en absoluto el encaje de la deriva secesionista en nuestro marco constitucional y no es una respuesta. De lo que se trata, la verdadera cuestión, es si acudir a una reforma en profundidad de la Constitución es posible en este momento en términos de fortaleza nacional, en términos de estabilidad democrática. Si se dan las condiciones, lo que hay que saber es si los dos pilares o los pilares del régimen constitucional, que son los partidos políticos nacionales, tienen ahora la fortaleza para afrontar, con unas garantías mínimas, un proceso de reforma constitucional de fondo. Yo estoy seguro que el Partido Socialista no está en condiciones ahora. Javier lo ha aludido antes, no está en condiciones ahora. Y si no está en condiciones uno de los pilares del régimen constitucional, pues francamente no es el momento de generarle a la sociedad española más problemas de los que la sociedad española ya tiene. Todas o casi todas las constituciones democráticas han sido reformadas, y la nuestra también 2 veces. Pero argumentar que cada generación tiene derecho a una constitución propia es un disparate histórico, es un disparate en términos constitucionales. Argumentar que hay una generación de españoles que no pudo votar la Constitución del 78 y que por eso hay que
traer ahora una nueva Constitución, bueno, pues es un disparate en términos comparados. Las constituciones más serias, más importantes de la comunidad internacional son constituciones viejas. La Constitución de Estados Unidos, 1787, la Constitución de Italia, 1947, la Constitución alemana del año 49, la Constitución francesa del 50. Es decir, todas ellas son constituciones que se han elaborado para más de una generación, para durar en el tiempo, para dar estabilidad, para crear las condiciones de desarrollo económico, social, etcétera, de una sociedad. Ahora bien, no es menos cierto que las reformas que se han efectuado en estas constituciones que acabo de citar no han afectado ni a la forma de Estado ni a la integridad territorial sin que se cumplieran, cuando se ha hecho, como en el caso de Alemania, para la unificación, una serie de parámetros, de condiciones para la reforma que son fundamentalmente tres. Primero, que exista un mínimo de lealtad constitucional, de garantías constitucionales, que no existe. Segundo, que exista un mínimo común denominador en la reforma, es decir, que sepamos a dónde vamos. La Constitución del 78 se elaboró con un objetivo común a toda la sociedad española, que era salir de un régimen autoritario e ir a un régimen democrático. Y ese objetivo común en este momento no existe. Por lo tanto, la segunda condición tampoco se da. Hay, lo ha dicho muy bien Ignacio, me parece, quienes quieren un Estado libre asociado, hay quienes quieren la secesión pura y dura, hay quienes quieren un modelo confederal, hay quienes quieren ir a un modelo federal belga, hay otros que quieren un modelo federal de corte alemán, hay otros que lo que piden es una recentralización de competencias. Es decir, no existe un objetivo común, un punto de llegada para la reforma constitucional. Y, en tercer lugar, la Constitución entrante tiene que tener una mayor capacidad de integración política y social que la Constitución saliente. Y en este momento tengo la convicción absoluta, y además así lo dicen todas las encuestas, que no existe ningún proyecto constitucional de los que se ha puesto encima de la mesa que tenga la capacidad o que tuviera la capacidad de ser respaldado por el 90% de los españoles, como fue respaldada la Constitución de 1978. Bien, pues en estas condiciones, ningún país democrático, ningún país occidental serio, normal, responsable de nuestro entorno ha acometido una reforma sustancial de su marco constitucional. Si la reforma del modelo territorial en estos términos es inviable, porque supone básicamente la sustitución de un modelo imperfecto por un modelo imposible, porque no hay acuerdo básico en nada, la conclusión es que más que sustituir la Constitución, más que ir a una reforma en profundidad, lo que habrá que hacer es repensar y reajustar el modelo. Luego me referiré al asunto del federalismo como solución o como respuesta, que a mí me parece absolutamente inadecuado. Quiero hacer alguna referencia también al desafío catalán. En el nacionalismo catalán se ha producido un fenómeno que nunca se había producido, ni en el catalán, ni en el vasco, y se ha producido especialmente en el mundo de Convergencia Democrática de Cataluña. Se ha producido un cambio sustancial desde el punto de vista de la relación entre el elector, el militante y la cúpula del partido. ¿Qué ocurría hasta ahora? Hasta la fecha, o hasta que se inicia esta deriva, en Cataluña el electorado nacionalista era más moderado que la cúpula del partido, que a su vez era más moderada que la militancia. Y esto se ha alterado completamente. En este momento la parte más radical de esa relación está en la cúpula del partido, seguida de la militancia y seguida del electorado. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, pues esto se ha producido por varias causas. Primero, por el agotamiento de la fórmula de convergencia y unión. Segundo, por el acceso al poder con hartos más de una generación de dirigentes educados en el nacionalismo más radical. Pero, en fin, y por otras causas. Pero, en fin, lo importante es que no se trata de una marea espontánea, como ellos pretenden argumentar. No se trata, pese a la propaganda nacionalista, de un fenómeno que surge del corazón de los catalanes y que es un movimiento histórico de construcción nacional, social, imparable. No, no, no. Esto surge porque la cúpula de Convergencia y Unió se pone al frente
de un proceso, lo blinda y dedica todos los recursos a que ese proceso triunfe. En una estrategia que, en mi opinión, tiene varias características. La primera es que se trata de un proceso perfectamente articulado y definido. Es un proceso, no son actos, no son improvisaciones. Es un proceso que responde a un diseño perfectamente estructurado, tanto desde el punto de vista institucional, con la creación de parainstituciones, como la Asamblea Nacional de Cataluña, la Asamblea de Municipios, etcétera, etcétera, como desde el punto de vista cronológico, con la formulación de hitos, de fechas, de actos, y también en materia sectorial. Se ha desplegado una auténtica agenda para la independencia desde los medios de comunicación, las universidades, los lobbies internacionales, los think tanks, el sector exterior, el empresariado catalán o parte del empresariado catalán y, por supuesto, los partidos políticos y los sindicatos de Cataluña. La segunda característica es que, siendo un proceso perfectamente definido, es un proceso de desbordamiento constitucional e institucional, que significa que se hace una transferencia del poder constituido, del poder estatutario, del poder constituido en la Generalitat, se hace una transferencia de poder en un esquema puramente revolucionario a una serie de parainstituciones, la más importante de las cuales es la Asamblea Nacional de Cataluña. ¿Qué hacen con esto? Pues dos cosas. Por una parte, blindan el proceso y, por otra parte, desde la Generalitat se pierde el control y el dominio del proceso. Es decir, Artur Mas ya no controla el proceso. Ha puesto en marcha un proceso que tiene su propia dinámica y que es prisionero de un esquema diseñado en su mayor parte por Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, no cabe esperar nada de Artur Mas porque ni sabe, ni puede, ni quiere salir del proceso, que está blindado y que, insisto, no controla. Tercera consecuencia, o tercera característica, consecuencia de la anterior, es un proceso completamente irreversible. Y está ligado a la idea de misión histórica que tiene una nueva generación y que implica la asunción voluntaria de riesgos para Cataluña que se van a producir y que están dispuestos a asumir, y así lo han declarado a puerta cerrada en reuniones, riesgos como la fractura social de la sociedad catalana. Yo he oído decir que el surgimiento de una nación siempre implica sacrificios. E incluso el sacrificio personal y del propio partido. Es decir, cuando a algún dirigente se le ha dicho que están suicidándose en términos personales y que están conduciendo a Convergencia y Unió al suicidio, lo que se dice, bueno, es que las siglas son contingentes y las personas son contingentes. Por lo tanto, el proceso es irreversible. Con estas tres características, un proceso definido y un proceso irreversible, la consecuencia es que hoy por hoy, y en tanto no se materialice, se visualice la derrota del proceso, su fracaso, no existe la más mínima posibilidad de acuerdo o de punto intermedio o de negociación con el nacionalismo catalán en este momento. Y esto hay que asumirlo. Esta es la primera realidad y la primera conclusión que, en mi opinión, hay que asumir. Y hay que saberlo y hay que administrarlo políticamente. Por lo tanto, desengañémonos. No hay posibilidad de arreglar este asunto mediante un pacto fiscal. No hay posibilidad de arreglar este asunto mediante un acuerdo económico en términos de financiación o de lo que fuera. No hay posibilidad de que Durán y Lleida intervenga y nos arregle el asunto del día por la mañana. No existe posibilidad, porque ni siquiera sería considerado por una cúpula que es la de Convergencia y Unió, que, como he dicho antes, ni siquiera domina ya el proceso. Como tampoco serviría, y lo digo con cierta tristeza, porque creo que hay quien está, en fin, hay personas que del ámbito científico que están trabajando en ello, como tampoco serviría, porque no daría nunca satisfacción al nacionalismo actual, un nuevo estatuto que habría que votar, porque estos dicen que hay que votar algo, que hay que votar, un nuevo estatuto que no fuera plenamente inconstitucional. Todo este proceso se monta, además, en torno a una promesa de imposible cumplimiento, que es una mentira jurídica y que, además, va a llevar a la frustración de la sociedad catalana, que es, y ya siento ser tan pesimista, pero que es el derecho a decidir
como actualización del derecho a autodeterminación de los pueblos. Lo primero que hay que decir es que, he dicho que es una mentira jurídica, el derecho de autodeterminación es una figura del derecho internacional que nada tiene que ver con la liquidación de un Estado miembro de la Unión Europea y con una de las naciones más antiguas del mundo. El auténtico derecho a la libre determinación de los pueblos, que es como se llama, solo se permite en derecho internacional cuando se dan unos requisitos perfectamente determinados y perfectamente establecidos, que están en diversas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, especialmente la 26-25 y la 15-14, en el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y en el Acta Final de Helsinki de 1975. Este cuerpo legal establece dos requisitos. Primero, que la libre determinación no se entenderá en el sentido de que autorice a quebrantar la integridad territorial de los Estados dotados de un gobierno democrático, y en España existe un gobierno democrático. Y segundo, que el derecho de autodeterminación solo cabe en supuestos de situación colonial, que no es el caso, de pueblos anexionados por conquista, que no es el caso, de dominación extranjera u ocupación, que no es el caso, y de pueblos oprimidos por violación masiva y flagrantes de los derechos humanos, que tampoco es el caso. Por lo tanto, el derecho a la libre determinación solo tiene sentido o cuando no hay democracia en el Estado de origen, lo cual no puede producirse en ningún Estado miembro de la Unión Europea. En consecuencia, la aplicación pretendida de este derecho en Cataluña vulneraría no solamente el régimen constitucional español, la Constitución española, sino que vulneraría el derecho comunitario y vulneraría el derecho internacional. Y además estaríamos definiendo a España como Estado colonial, como Estado opresor o como Estado no democrático. Y por eso el único escenario que no se va a producir y que no se puede producir en España, al final de todo este proceloso asunto, es el escenario de la secesión de ninguno de los territorios. Esto es lo único que no se va a producir, esto es lo único que no se puede producir y esta es la convicción que hay que trasladar con enorme fortaleza democrática a quienes están ahora mismo involucrados en el proceso de secesión. Lo primero que hay que decirles, por tanto, con toda claridad, es que abandonen toda esperanza, que abandonen toda especulación, que no se va a producir, que no se va a producir y que no se va a producir porque para eso está la reacción del sistema constitucional, de lo que se ha llamado el régimen antisecesión de la Unión Europea y el propio derecho internacional.